Dicen que la memoria es el cofre donde guardamos nuestra vida entera. Cada sonrisa, cada viaje, cada abrazo y cada lección aprendida permanece allí, como un tesoro invisible. Pero, ¿qué ocurre cuando ese cofre comienza a tener grietas y los recuerdos empiezan a escaparse sin que podamos detenerlos? Recuerdo el caso de una mujer llamada Clara, una abuela de 76 años que siempre fue el alma de las reuniones familiares. Cocinaba como nadie, contaba historias de su juventud con una claridad sorprendente y tenía una risa contagiosa que alegraba la mesa. Un día, sin embargo, algo cambió. Durante la cena de cumpleaños de su nieto, olvidó que era el protagonista de la celebración. Lo miraba y le preguntaba repetidamente, ¿de quién es esta fiesta? Al principio todos lo tomaron como una broma, pero con el tiempo se convirtió en una señal alarmante de que algo más profundo estaba ocurriendo. Este tipo de situaciones no son simples despistes. Son señales que, si las pasamos por alto, pueden transformar la vida de una persona y de toda una familia. La demencia no aparece de un día para otro. Se manifiesta poco a poco, con pequeños avisos que muchos confunden con la edad normal. Y es ahí donde radica el peligro, cuando creemos que son olvidos inofensivos y no prestamos atención hasta que ya es demasiado tarde. Detectar a tiempo los primeros signos de demencia puede marcar la diferencia entre mantener una vida digna, con cierta autonomía, o perder de golpe las riendas de la propia existencia. Reconocerlos no solo ayuda a recibir un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, sino también a preparar el entorno, a la familia y a la persona afectada para enfrentar el camino con más claridad, comprensión y compasión. En este video voy a compartir contigo las 10 señales tempranas de demencia que nunca debes ignorar. También hablaremos de lo que puedes hacer para mejorar los síntomas, ralentizar su avance y cuidar mejor de tu cerebro y el de tus seres queridos. Mi objetivo es que, al terminar, tengas herramientas claras para reconocer lo que muchos prefieren callar y, sobre todo, para actuar a tiempo. Antes de comenzar, me gustaría conocerte un poco más. Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Porque aunque la edad y la distancia nos separen, hoy nos une algo más fuerte, el deseo de vivir con memoria, dignidad y plenitud. Olvidar es humano. A todos nos ha pasado que salimos de casa sin las llaves, que no recordamos dónde dejamos los lentes, o que entramos en una habitación y de pronto no sabemos a qué habíamos ido. Estos despistes son comunes, forman parte del ritmo de la vida y suelen aumentar con el estrés o el cansancio. Sin embargo, hay una diferencia importante entre los olvidos ocasionales y las señales tempranas de algo más serio, como la demencia. En los olvidos normales, la memoria suele regresar poco después. Tal vez tardes unos minutos en recordar dónde dejaste la billetera, pero al repasar mentalmente tus pasos, lo descubres. Con la demencia, en cambio, el recuerdo no vuelve con facilidad. El objeto puede estar frente a la persona y aún así no reconocerlo, o el recuerdo simplemente desaparece como si nunca hubiera existido. Uno de los signos más claros aparece cuando alguien empieza a olvidar datos de la vida cotidiana que antes manejaba con naturalidad. No se trata de no recordar un detalle menor, sino de perder información esencial y repetida. Por ejemplo, olvidar el nombre de un nieto, confundir a un hijo con un hermano, o preguntar varias veces en la misma conversación qué día es o con quién se está hablando. No es un simple lapsus, es un vacío que genera preocupación en quienes lo observan. Recuerdo el caso de Don Miguel, un hombre de 78 años que siempre fue puntual y organizado. Durante décadas trabajó como contador y hasta en su jubilación mantenía un calendario meticuloso de citas médicas, pagos y reuniones familiares. Un día, su hija lo notó confundido. Tenía marcada en su agenda la visita al médico, pero al llegar la hora, parecía no recordar para qué debía salir. Ella le preguntó, «Papá, ¿estás listo para la cita con el doctor?» Miguel la miró desconcertado y contestó, «¿Qué doctor? Yo no tengo nada pendiente hoy».
Ese tipo de situaciones comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. A veces, en mitad de una conversación, Miguel preguntaba lo mismo varias veces, como si la respuesta se hubiera borrado de inmediato de su memoria. Al principio, la familia lo atribuía al cansancio o a la edad, pero pronto comprendieron que estaban frente a algo más preocupante. La diferencia crucial está en la frecuencia y en el impacto. Cuando los olvidos cotidianos ocurren una y otra vez, cuando afectan las relaciones personales o impiden cumplir con la rutina básica, es una señal de alarma. No basta con decir, es normal en la vejez. La demencia suele empezar de esta forma, con pequeños olvidos que pasan desapercibidos hasta que se vuelven demasiado evidentes. Observar con atención estos cambios es fundamental. No se trata de entrar en pánico ante cualquier olvido, sino de reconocer patrones. Si una persona mayor olvida de manera constante citas importantes, conversaciones recientes o nombres familiares, no hay que restarle importancia. Es el momento de buscar ayuda profesional, de consultar con un médico y de hablarlo abiertamente con la familia. La memoria cotidiana es el cimiento de la autonomía. Cuando esa base comienza a resquebrajarse, la vida se vuelve incierta y la persona puede sentirse perdida en su propio hogar. Detectar este signo a tiempo puede abrir la puerta a estrategias de apoyo, tratamientos y cambios en el estilo de vida que retrasen el avance de la enfermedad y devuelvan cierta tranquilidad tanto a la persona como a quienes la rodean. Señal 2. Dificultad para planificar o resolver problemas. Cuando lo sencillo empieza a parecer imposible. Uno de los cambios más preocupantes en las primeras etapas de la demencia aparece cuando la persona comienza a tener dificultades para planificar actividades simples o resolver problemas cotidianos. No se trata de enfrentar un desafío complejo, como aprender un nuevo idioma o manejar un aparato tecnológico moderno, sino de tareas que antes realizaba sin esfuerzo y que ahora se convierten en un obstáculo inesperado. Pensemos en algo tan rutinario como manejar las finanzas del hogar. Durante años, pagar facturas o llevar un registro de gastos era parte de la vida diaria. Sin embargo, cuando la demencia empieza a desarrollarse, las cuentas que antes parecían sencillas dejan de tener sentido. Una persona puede mirar la factura del agua y no entender qué debe hacer con ella, olvidar dónde anotar el pago o incluso confundirse y pagar 2 veces la misma cuenta. Este tipo de errores no solo generan estrés, sino también riesgos económicos que afectan a toda la familia. La dificultad no está en la operación matemática en sí, sino en la capacidad de organizar los pasos de un proceso. El pensamiento lógico, que nos permite ordenar ideas y encontrar soluciones, se ve afectado poco a poco. Así, una receta que antes salía perfecta puede convertirse en un rompecabezas imposible. La persona lee los ingredientes, pero olvida el orden de preparación o repite un paso varias veces mientras omite otro. El resultado es frustración, inseguridad y, en muchos casos, un sentimiento de vergüenza que empuja a abandonar esas actividades. Recuerdo la historia de Rosa, una mujer de 74 años que toda su vida se enorgulleció de ser la administradora oficial de su familia. Era la encargada de las compras, de los pagos, de organizar las vacaciones. Pero un día, su hijo notó que había olvidado comprar productos básicos, aunque llevaba una lista en la mano. Otro día, encontró que había pagado 2 veces la electricidad, pero había dejado sin pagar el gas. Al preguntarle qué había pasado, Rosa se encogió de hombros y dijo: «Creo que ya no entiendo bien estas cosas». Ese tipo de dificultades suelen confundirse al inicio con distracciones o cansancio. Pero cuando los problemas para organizar tareas aparecen de manera constante, es una señal de alarma. La demencia deteriora la capacidad del cerebro para conectar los pasos de un proceso, para anticipar consecuencias y para ajustar decisiones. Lo que antes era natural, como cocinar una comida completa, preparar la mesa y servirla, ahora requiere un esfuerzo enorme y termina en errores o en abandono de la actividad. No se trata solo de olvidar, sino de perder la habilidad de planificar y ejecutar. Es como si el camino mental que guiaba esas tareas
se hubiera borrado y la persona quedara atrapada en un laberinto sin salida. Este síntoma, aunque menos evidente que los olvidos, puede ser incluso más limitante porque afecta la vida práctica de cada día. Estar atentos a estas señales permite actuar pronto. Si notas que un ser querido empieza a tener problemas para manejar las cuentas del hogar, seguir instrucciones simples o llevar a cabo recetas que antes dominaba, no lo ignores. Podría ser una de las primeras luces de advertencia de que el cerebro necesita ayuda. Y cuanto antes se reconozca, antes se pueden tomar medidas para acompañar, proteger y ofrecer alternativas que devuelvan confianza y seguridad. Señal 3. Problemas para realizar tareas familiares. Cuando lo de siempre comienza a volverse extraño, las tareas familiares son aquellas pequeñas acciones que sostienen la vida diaria y que durante décadas se realizan casi de manera automática. Preparar un desayuno, encender el televisor, usar la lavadora o cocinar una receta aprendida de memoria son ejemplos de rutinas que forman parte de nuestra identidad y de nuestra independencia. Sin embargo, cuando la demencia empieza a aparecer, lo cotidiano puede convertirse en un desafío inesperado. Al inicio, suele manifestarse como una confusión pasajera. La persona se detiene frente al microondas sin recordar qué botón presionar, o se queda mirando una olla sin saber si ya puso agua dentro. En muchos casos, la familia interpreta esto como una simple distracción, algo normal en la edad avanzada. Pero cuando estas situaciones se repiten con frecuencia y comienzan a afectar tareas básicas, estamos frente a una señal importante que no debe ignorarse. Un ejemplo muy claro lo vivió Ernesto, un hombre de 79 años que durante toda su vida fue madrugador y amante de preparar su propio desayuno. Para él, encender la cafetera y freír un par de huevos era un ritual sagrado que marcaba el inicio de cada día. Una mañana, su esposa lo encontró en la cocina con la sartén en la mano, pero sin saber qué hacer con ella. Había colocado los huevos en el fregadero en lugar de en el plato y, confundido, repetía en voz baja: no me acuerdo qué seguía. Esa escena, tan simple y a la vez tan dolorosa, reflejaba algo más que un olvido común. Era la incapacidad de completar un proceso que había hecho miles de veces en su vida. No se trataba de que Ernesto hubiera olvidado comprar los huevos o de que estuviera distraído por otra preocupación. Era un bloqueo en su mente que lo dejó sin la capacidad de seguir una rutina aprendida hace décadas. Este tipo de problemas no solo genera frustración en la persona, sino también preocupación en quienes la rodean. La familia comienza a preguntarse si es seguro dejarlo solo en la cocina, si recordará apagar la estufa o si podrá seguir manejando otras tareas del hogar sin ponerse en riesgo. La sensación de inseguridad crece y, en muchos casos, la persona empieza a depender cada vez más de la ayuda de otros, lo que afecta directamente su autoestima. La diferencia fundamental entre una distracción pasajera y un signo temprano de demencia está en la pérdida de la secuencia y la lógica. Todos podemos equivocarnos en una receta o distraernos y dejar la comida un poco más de la cuenta en el fuego. Pero cuando la persona no sabe por dónde empezar, no reconoce los pasos o no logra conectar acciones básicas, estamos frente a un deterioro cognitivo que va más allá del simple despiste. Reconocer esta señal a tiempo puede evitar accidentes y abrir la puerta a buscar ayuda médica antes de que la enfermedad avance más. Adaptar las rutinas, simplificar los procesos y acompañar con paciencia son pasos esenciales para enfrentar este cambio. Porque detrás de cada dificultad en la cocina, en la lavandería o en cualquier tarea doméstica, hay un grito silencioso de auxilio que merece ser escuchado con atención y con amor. Señal 4. Confusión con el tiempo y el espacio. Cuando el mundo se vuelve un laberinto. Uno de los signos más comunes en las primeras etapas de la demencia es la confusión respecto al tiempo y al espacio. No se trata solo de no recordar qué día es, algo que a todos nos puede pasar en vacaciones o en medio de una rutina tranquila, sino de perder de manera constante la noción de fechas, estaciones y ubicaciones.
La persona puede despertar y preguntar si es de mañana o de noche, o insistir en que estamos en verano cuando afuera nieva. También puede olvidar en qué ciudad vive o cómo llegó a un lugar que para ella debería ser familiar. Este síntoma puede comenzar de manera sutil. Quizás alguien confunde el día de la semana con frecuencia o necesita mirar varias veces el calendario para orientarse. Pero poco a poco, la desorientación se extiende y se convierte en un obstáculo real para la vida diaria. El reloj deja de ser una referencia clara y los recuerdos de dónde se encuentra o hacia dónde iba se desdibujan. Pensemos en el caso de Luis, un hombre de 80 años que cada tarde salía a caminar por su barrio. Era un hábito saludable que mantenía desde hacía décadas. Conocía las calles, los árboles y hasta a los vecinos que solían saludarlo. Un día, sin embargo, algo cambió. Salió a dar su paseo habitual y después de unos minutos no supo cómo regresar a su casa. Caminó en círculos, sintiendo que las calles se parecían, pero no podía reconocerlas. Finalmente, un vecino lo encontró desorientado y lo acompañó de vuelta. Para Luis, fue un episodio angustiante. Para su familia, una señal imposible de ignorar. La confusión con el tiempo y el espacio no solo genera miedo en la persona que la padece, sino que también aumenta considerablemente los riesgos de accidentes y extravíos. Una persona que olvida dónde está puede cruzar una calle sin precaución, perderse en un centro comercial o salir de casa en plena madrugada creyendo que es de día. Estos episodios ponen en peligro tanto su seguridad como la tranquilidad de sus familiares. Es importante entender que esta señal no es simplemente una consecuencia de la edad. Muchas personas mayores mantienen intacta su orientación espacial y temporal. La diferencia aparece cuando la desorientación es constante, recurrente y afecta a la vida cotidiana. Cuando alguien deja de reconocer su propio vecindario, no logra ubicarse en el calendario o se despierta confundido sobre dónde está, estamos frente a un deterioro cognitivo que requiere atención médica inmediata. La memoria del tiempo y del espacio es fundamental para sentirnos seguros y conectados con el mundo. Perderla poco a poco provoca ansiedad, frustración y, en algunos casos, comportamientos de huida o de búsqueda sin rumbo. Por eso, estar atentos a este signo puede salvar vidas y prevenir situaciones de riesgo. Detectar la confusión temprana y acompañar con paciencia, con rutinas claras y con apoyo profesional puede marcar la diferencia entre una vida con relativa estabilidad y un escenario lleno de miedos y peligros. Señal 5. Dificultad para comprender imágenes o relaciones espaciales. Cuando el mundo visual empieza a perder sentido. La demencia no afecta únicamente la memoria. También puede alterar la forma en que percibimos e interpretamos lo que vemos. Un signo temprano, aunque a menudo poco conocido, es la dificultad para comprender imágenes o para orientarse en el espacio. Esto significa que tareas cotidianas, que dependen de la vista y de la coordinación, se vuelven confusas o peligrosas. Imagina a una persona que intenta leer el periódico de cada mañana. De pronto, las letras parecen bailar, se pierden las líneas y cuesta seguir el hilo de las frases. No es un problema de la vista en sí, porque los lentes siguen corrigiendo la miopía o el astigmatismo, sino un fallo en el cerebro al procesar la información visual. Lo mismo ocurre cuando alguien se desorienta al caminar. No mide bien las distancias, tropieza con los muebles o calcula mal al bajar un escalón. Este síntoma también se hace evidente en actividades como conducir. Una persona que siempre manejó con seguridad empieza a tener dificultades para calcular la distancia con otros autos o confunde la luz verde con la roja. Lo que antes era un acto automático se convierte en una fuente de inseguridad y de riesgo. Un caso ilustrativo es el de Carmen, una mujer de 75 años que adoraba pintar. Sus cuadros eran su orgullo, llenos de paisajes y colores vibrantes. Pero un día, mientras intentaba dibujar una simple taza de café, notó que no podía darle forma coherente. Dibujaba el asa en el lugar incorrecto y la taza parecía inclinada de manera imposible.
Lo más preocupante es que ella misma no entendía qué estaba mal, solo sentía que algo no encajaba. Esa pérdida de la relación espacial fue uno de los primeros avisos de que su mente estaba cambiando. La dificultad para comprender imágenes y espacios también se refleja en la vida diaria. Poner la mesa puede convertirse en un reto. El cuchillo queda del lado equivocado, el vaso se coloca demasiado lejos, la servilleta parece no tener un lugar lógico. Al vestirse, la persona puede confundirse y ponerse la ropa al revés o combinar prendas sin sentido, no por falta de gusto, sino porque el cerebro ya no organiza bien lo que ve. Este signo temprano muchas veces se pasa por alto, porque se confunde con problemas de la vista o con torpeza propia de la edad. Pero cuando los errores son constantes y afectan tareas habituales, es momento de prestar atención. No es que los ojos fallen, sino que la mente deja de interpretar correctamente las señales que recibe. Los riesgos son evidentes: caídas, accidentes de tráfico, golpes en el hogar. Por eso, identificar esta señal a tiempo es vital. Adaptar el entorno, evitar escaleras peligrosas, mejorar la iluminación y reducir obstáculos puede prevenir accidentes graves. Además, buscar orientación médica permite entender si la causa es demencia u otro problema neurológico. Reconocer que el mundo visual se vuelve confuso no es fácil para quien lo padece. Puede generar vergüenza, frustración y hasta aislamiento. Pero con paciencia, apoyo familiar y ayuda profesional, es posible reducir riesgos y mantener la calidad de vida durante más tiempo. Señal 6. Problemas con el lenguaje y la comunicación. Cuando las palabras empiezan a escaparse. El lenguaje es el puente que nos conecta con los demás. Gracias a las palabras expresamos lo que sentimos, compartimos recuerdos y construimos relaciones. Cuando la demencia comienza a aparecer, ese puente se debilita. Una de las señales más claras es la dificultad para encontrar las palabras adecuadas, interrumpir frases a la mitad o repetir lo mismo una y otra vez. Al inicio, puede parecer un descuido menor. La persona se queda callada porque no recuerda una palabra común, como mesa o reloj, y la reemplaza por otra vaga. Eso, aquello. Pero con el tiempo, las pausas se hacen más frecuentes, la fluidez desaparece y la conversación se convierte en un rompecabezas difícil de armar. Pensemos en Julia, una mujer de 72 años que adoraba conversar con sus amigas. Un día, mientras tomaban café, quiso contar una anécdota sobre su nieta. Sin embargo, a mitad de la historia, se quedó en silencio. Buscaba una palabra sencilla: escuela. Movía las manos, señalaba el aire, pero no lograba decirla. Finalmente, repitió varias veces: ese lugar donde van los niños. Ya sabes, ya sabes. Sus amigas la ayudaron, pero ella quedó frustrada, sintiendo que su voz ya no la representaba. La dificultad con el lenguaje no se limita a olvidar palabras. A veces, la persona pierde el hilo de lo que está diciendo, se interrumpe y vuelve a empezar sin concluir. En otros casos, repite la misma frase varias veces sin darse cuenta. Esto no solo complica la comunicación, también afecta la autoestima. Quien lo vive siente vergüenza, se retrae y poco a poco prefiere callar para no quedar en evidencia. El impacto emocional es profundo. Cuando hablar se convierte en una lucha constante, la persona puede aislarse, perder interés en reuniones sociales y desconectarse de su entorno. La familia, por su parte, debe aprender a escuchar con paciencia, a no corregir bruscamente y a dar tiempo para que las ideas salgan con calma. Porque detrás de cada pausa hay un esfuerzo enorme por mantener vivo el puente de las palabras. Colocar objetos en lugares inusuales. Cuando el hogar se convierte en un enigma. Todos hemos puesto alguna vez un objeto en el lugar equivocado. Guardar las llaves en el bolsillo del abrigo y olvidarlas allí, o dejar el control remoto en la mesa de la cocina. Son distracciones normales. Pero en la demencia, este comportamiento se repite con frecuencia y llega a extremos que resultan desconcertantes.
Imagina abrir el congelador y encontrar las llaves del coche junto a los alimentos, o buscar el teléfono móvil y hallarlo dentro del horno apagado. Estos actos no son simples descuidos, reflejan un desorden en la memoria y en la lógica del cerebro. La persona no solo olvida dónde dejó el objeto, sino que pierde la noción de para qué sirve y cuál es su lugar natural. Un caso ilustrativo es el de Teresa, de 77 años. Su hija notó que los cubiertos desaparecían constantemente. Después de buscar por toda la casa, los encontró dentro de una caja de zapatos en el armario. Al preguntarle por qué los había puesto allí, Teresa no supo qué responder. Para ella, en ese momento, parecía lógico, aunque ya no recordaba la razón. Estos episodios suelen generar confusión y a veces discusiones familiares. Algunos creen que la persona actúa con descuido o falta de interés, cuando en realidad es un signo claro de deterioro cognitivo. Colocar objetos en lugares inusuales va más allá de la torpeza. Es un aviso de que el cerebro ya no organiza la información como antes. Además, este comportamiento puede tener consecuencias prácticas y riesgosas. Perder documentos importantes, medicamentos o dinero en lugares extraños puede complicar la vida diaria y generar desconfianza en el entorno. Por eso, es fundamental observar con atención y no minimizar estos hechos. Detectar esta señal temprana abre la posibilidad de adaptar el hogar, simplificar los espacios y ayudar a la persona a mantener rutinas claras. Porque aunque para ella esconder las llaves en el congelador parezca un acto sin importancia, en realidad es un grito silencioso de que su mente ya no sigue las mismas reglas de siempre. Señal 8. Disminución del juicio o la toma de decisiones. Cuando el criterio comienza a desvanecerse, la capacidad de tomar decisiones acertadas es un pilar de la vida adulta. Elegimos qué ropa usar según el clima, cómo gastar nuestro dinero, cuándo comer o descansar. Con la demencia, este juicio se ve afectado de manera temprana y peligrosa. La persona empieza a actuar de formas que antes no eran habituales, poniendo en riesgo su salud, su seguridad e incluso su patrimonio. Un ejemplo claro es caer en fraudes o estafas. Personas que siempre fueron prudentes con el dinero, de pronto entregan información personal por teléfono o pagan sumas elevadas por productos inútiles. La desconfianza natural desaparece, y con ella, la capacidad de protegerse. Otro signo frecuente es la falta de sentido común en situaciones cotidianas. Salir en pleno invierno sin abrigo, negarse a beber agua en días de calor extremo, o usar ropa sucia creyendo que está limpia. También se observa en la higiene, olvidar cepillarse los dientes, bañarse solo de manera parcial o no cambiarse de ropa durante varios días. Recordemos el caso de Antonio, un hombre de 81 años que toda su vida fue cuidadoso y responsable. Un día, su familia descubrió que había entregado dinero a un desconocido que lo visitó en casa, asegurando que era un amigo del banco. Otro día, salió a la calle con sandalias en pleno enero, cuando la temperatura apenas superaba los 5 grados. Al preguntarle por qué, respondió con calma: «No pasa nada, no siento frío». Estos errores no son simples distracciones. Reflejan una pérdida en la capacidad de evaluar consecuencias y de aplicar el sentido común. La disminución del juicio es una de las señales más serias, porque expone a la persona a riesgos físicos, financieros y emocionales. Cuando este signo aparece, la familia debe estar especialmente atenta. Supervisar las decisiones importantes, acompañar en compras, organizar el uso del dinero y ayudar en la elección de la ropa o la higiene se vuelven tareas necesarias. No es una cuestión de control, sino de protección. Porque detrás de cada decisión equivocada hay un cerebro que ya no distingue entre lo seguro y lo peligroso. Reconocer esta señal a tiempo permite prevenir accidentes, evitar pérdidas económicas y brindar a la persona un entorno más seguro. Aunque perder el juicio es duro de aceptar, acompañar con cariño y paciencia puede hacer que el camino sea menos doloroso para todos. Señal 9.
retiro social y cambio en las relaciones. Cuando el miedo al error apaga las ganas de compartir. La vida social es uno de los pilares de la salud emocional. Conversar, reírse con amigos, asistir a reuniones familiares o participar en actividades comunitarias son gestos que dan sentido a la existencia. Sin embargo, uno de los signos tempranos de la demencia es el retiro social. La persona comienza a alejarse poco a poco de aquello que antes disfrutaba, no porque haya perdido el interés, sino porque teme cometer errores frente a los demás. Alguien que siempre fue conversador puede volverse callado en las reuniones. Quien solía ser el primero en bailar en las fiestas empieza a quedarse sentado, observando desde lejos. La raíz de este cambio está en la inseguridad, olvidar nombres, repetir historias, perder el hilo de la conversación. Ese miedo a quedar en evidencia genera vergüenza, y la vergüenza conduce al aislamiento. Este retiro tiene consecuencias graves. La falta de contacto social acelera el deterioro cognitivo y profundiza la sensación de soledad. La persona se encierra en su mundo, reduciendo cada vez más sus interacciones, lo que limita las oportunidades de estimulación mental y emocional. La familia suele confundir este cambio con simple desinterés o mal humor, pero es importante reconocerlo como una señal de alarma. Recuperar al ser querido significa animarlo con paciencia, proponer actividades que disfrute y, sobre todo, ofrecer un entorno libre de juicios, donde no tema equivocarse. Señal 10. Cambios en el humor y la personalidad. Cuando la esencia de la persona comienza a transformarse. Uno de los aspectos más dolorosos de la demencia es observar cómo cambia la personalidad de alguien que conocemos de toda la vida. Una persona amable y tranquila puede volverse irritable, desconfiada o incluso agresiva. Alguien siempre alegre puede caer en una tristeza profunda o en episodios de ansiedad inexplicable. Estos cambios no son voluntarios ni resultado de un mal carácter. Son consecuencia directa del deterioro en áreas del cerebro que regulan las emociones y el comportamiento. Lo que antes era una reacción equilibrada, ahora se convierte en estallidos de ira, lágrimas repentinas o sospechas sin fundamento. Recordemos a Elena, una abuela cariñosa que adoraba consentir a sus nietos. Un día, sin motivo aparente, comenzó a acusarlos de esconderle sus cosas. Se enfadaba, levantaba la voz y los miraba con desconfianza. Aquellos que la conocían de toda la vida sabían que ese comportamiento no era propio de ella, que la demencia estaba alterando su manera de sentir y de relacionarse. Estos cambios generan dolor en la familia, que a menudo no sabe cómo reaccionar. La clave está en entender que no es la persona la que cambia por elección, sino la enfermedad la que distorsiona su manera de expresarse. La empatía, la paciencia y el apoyo profesional son esenciales para sobrellevar este signo. Cómo mejorar los síntomas y cuidar el cerebro. Pequeños pasos que marcan una gran diferencia. Aunque la demencia no tiene una cura definitiva, existen estrategias que ayudan a ralentizar su avance y a mejorar la calidad de vida. El cuidado comienza con un diagnóstico temprano, que permite acceder a tratamientos médicos y planes de apoyo personalizados. La alimentación juega un papel crucial. Dietas ricas en frutas, verduras, pescados, frutos secos y aceite de oliva contribuyen a la salud cerebral. El ejercicio físico regular, aunque sea caminar a diario, estimula la circulación y mantiene activa la mente. La estimulación cognitiva también es esencial. Leer, escribir, hacer crucigramas, escuchar música o aprender algo nuevo mantienen al cerebro en movimiento. Las rutinas claras ayudan a reducir la confusión. Establecer horarios fijos para comer, dormir y realizar actividades brinda seguridad. Además, el acompañamiento familiar es fundamental. Un entorno amoroso, paciente y comprensivo puede aliviar la frustración de la persona y darle confianza para seguir participando en la vida diaria. Un ejemplo inspirador es el de Manuel, diagnosticado en una etapa temprana. Con ayuda de su familia,
comenzó a realizar caminatas diarias, adoptó una dieta más saludable y retomó su pasión por la pintura. Aunque sus olvidos continuaron, su progreso fue más lento y logró mantener una vida activa durante más años de lo esperado. A lo largo de este recorrido, hemos visto las 10 señales tempranas de la demencia. Olvidos cotidianos, dificultad para planificar, problemas con tareas familiares, confusión con el tiempo y el espacio, dificultad para comprender imágenes, problemas con el lenguaje, objetos en lugares inusuales, pérdida de juicio, retiro social y cambios en la personalidad. Cada una de estas señales, por sí sola, puede parecer pequeña, pero cuando se repiten y se combinan, forman un cuadro claro que no debe ser ignorado. Detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre perderse en la confusión o enfrentar el futuro con más herramientas y apoyo. La memoria es un tesoro. Es la historia de quiénes somos, de los que amamos y de lo que hemos vivido. Si notas estas señales en ti o en alguien cercano, no las ignores. Busca ayuda, actúa a tiempo y recuerda, nunca es tarde para mejorar la calidad de vida. Antes de despedirme, quiero invitarte a dejar un comentario. Dime cuántos años tienes y desde qué lugar del mundo nos acompañas. Tu experiencia puede inspirar a otros y ayudar a construir una comunidad de apoyo y sabiduría. Y no olvides suscribirte, compartir este video con tus familiares y amigos y mantenerte atento a nuestro contenido. Porque la mejor forma de cuidar la memoria es compartir el conocimiento y acompañarnos unos a otros en este camino.